16 de abril de 1945. 9.000 aviones soviéticos iniciaron un devastador bombardeo contra 700.000 soldados alemanes en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aquella era la hora de la verdad para el Tercer Reich de Adolf Hitler. Había tal cantidad de humo sobre Berlín que cuando mirabas hacia allá abajo era como estar sobrevolando el mismo infierno. En el camino de la Unión Soviética había una fortaleza llamada Berlín. Rodeada por un círculo de hombres y acero, esa ciudad sería testigo de una batalla de venganza como ninguna en toda la historia de la humanidad. Cada vez sentíamos más rabia. Y en esas condiciones, cuando el enemigo aparece, acabas con él. ¿Es él o tú? Dentro de Berlín, cada casa se convirtió en una auténtica fortaleza. Para lograr avanzar un simple metro, las fuerzas soviéticas tenían que hacer uso de toda su artillería. Esa batalla costó la vida a miles de civiles que quedaron atrapados en la ciudad. Cuando las bombas explotaban, el suelo se estremecía y pensabas, si la casa se desmorona, se habrá acabado todo. No podrán sacarnos de aquí. Mientras se destruía el corazón de la Alemania nazi, los aviones de reconocimiento patrullaban el cielo. Y día tras día registraban el implacable avance del ejército soviético. Ahora por primera vez, estas fotografías olvidadas se han combinado con gráficos en 3 dimensiones para obtener una panorámica de la batalla que se extendía a sus pies. Esto es la prueba perdida de la batalla de Berlín. Las pruebas perdidas. La batalla de Berlín. ...16 de abril de 1945... En mitad de la noche, los soldados soviéticos corrían para situarse en sus posiciones de ataque... para la batalla definitiva de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Llevaban consigo estandartes rojos para animar a los hombres atrincherados en el frente. Flotas enteras de tanques se preparaban para unirse al avance, mientras los aviones reunían 7 millones de proyectiles para el primer ataque de artillería. Empezaba la cuenta atrás para la batalla de Berlín. La operación Berlín tuvo algo de especial. Todo el mundo tenía la sensación de que se trataba del fin de la guerra. La moral de los soldados estaba por las nubes. A pesar de todas las derrotas que habíamos sufrido, queríamos intentar con todas nuestras fuerzas llegar a Berlín y poner punto final a la guerra. Al este, el Ejército Rojo destruyó la línea alemana en Rusia y avanzó sin problema alguno por Polonia hasta los ríos Neisa y Oder. Al oeste, las fuerzas aliadas guiadas por el general Eisenhower cruzaron el Rin y las unidades especiales estadounidenses alcanzaron el río Elba a tan solo 80 kilómetros de Berlín. El honor de tomar la ciudad podría haber sido de cualquiera de los dos bandos. Pero en la conferencia de Yalta, celebrada en febrero, se decidió que Berlín estuviera dentro de la zona de ocupación soviética. Stalin se aseguró de que se llevaría el premio. Stalin estaba completamente convencido de que debía controlar Berlín y que con el control de Berlín en su poder dominaría toda la Europa central y oriental de la posguerra. Pero Stalin no quería que nadie se enterase de su gran interés por Berlín y por eso le dijo a Eisenhower que Berlín no era tan importante. Y Eisenhower le creyó. No solo creyó que Stalin no quería Berlín, sino que Stalin le convenció de que él tampoco la quería. Mientras los aliados se encargaban de los últimos núcleos de resistencia en el oeste y conseguían refuerzos para el avance hacia el sur de Alemania, Stalin se preparaba para la decisiva batalla de Berlín. Reunió 2,5 millones de hombres, 6.500 vehículos acorazados y 42.000 cañones para hacer frente a la línea defensiva situada a lo largo del Oder y del Neisa. Al mejor comandante de la Unión Soviética, el mariscal Georgi Zhukov, se le otorgó el mando del grupo militar más próximo a Berlín, el primer frente bielorruso.
Frente a las fuerzas soviéticas había 700.000 soldados alemanes. Muchos eran reclutas poco experimentados que no disponían de suficientes tanques ni artillería. Aún así, los soldados alemanes estaban decididos a luchar hasta la muerte para defender su ciudad. Los aviones de reconocimiento aliados inmortalizaron el curso de esta gran batalla. Ahora, combinadas con gráficos en 3 dimensiones, estas viejas fotografías olvidadas nos ayudan a disipar la niebla de la guerra. A las 3 en punto de la madrugada, la batalla de Berlín empezó con la ensordecedora descarga de 9.000 cañones. Colocados juntos rueda con rueda, los cañones destruyeron la línea alemana situada en la orilla izquierda del Oder. Las trincheras y los cañones quedaron pulverizados por la lluvia de proyectiles y bombas. No digo que no tuviéramos miedo, ni que no estuviéramos preocupados, porque era evidente que lo estábamos. Pero teníamos claro que debíamos cruzar el río, ocupar una zona estratégica y utilizarla como punto de partida para el gran ataque. La infantería de asalto salió de sus trincheras y arrasó la línea alemana. Por orden de Zhukov, se instalaron 143 reflectores en el frente. Se encendieron para iluminar la zona y facilitar el ataque de las tropas soviéticas. Pero este plan fracasó por completo. Encendieron los reflectores a unos 200 o 300 metros por detrás de nuestra línea. Pero la nube de polvo era tan densa alrededor de las posiciones alemanas que los rayos de luz simplemente no podían atravesarla. Al reflejarse en el espeso humo, la luz de los reflectores cegó a los soldados del Ejército Rojo. Y al quedar recortadas sus siluetas en la luz, se convirtieron en presas fáciles para los tiradores alemanes. Frente a nosotros había unos campos minados. El fuego enemigo era muy intenso y muy preciso. Los alemanes habían preparado su defensa con gran cuidado. No es de extrañar que consiguieran rechazar nuestro avance. Al despuntar el alba, la línea alemana seguía aguantando. El enemigo opuso una resistencia feroz. Nos disparaban y bombardeaban con todo tipo de artilugios, armas pequeñas, artillería y morteros. Incluso lanzaban bombas desde los aviones. La ofensiva de Zhukov no daba resultado alguno. Pero 90 kilómetros al sur se lanzó la segunda fase de la Operación Berlín. A lo largo de un tramo de 400 kilómetros sobre el río Naisa, el mariscal Iván Koniev, del primer frente ucraniano, inició su propio ataque. Desde 150 puntos distintos, la infantería de Koniev cruzó el río utilizando cualquier cosa que flotara. En tan solo 20 minutos habían conseguido establecer una cabeza de puente en la orilla oeste. Una vez construidos los puentes, los tanques de Koniev cruzaron rápidamente. A pesar del contraataque brutal de los alemanes, Koniev consiguió avanzar 13 kilómetros. Pero en el norte el ataque de Zhukov era sofocado una vez más. La principal línea defensiva alemana bloqueaba la carretera de entrada a Berlín a lo largo de las colinas de Seilov, de unos 50 metros de altura. Las colinas de Seilov eran la línea más importante de la defensa alemana y una de sus posiciones más ventajosas. Se trataba de un terreno muy abrupto, cubierto de bosques y repleto de barrancos y ríos. Y tras cada barranco se camuflaba una posición fortificada y fuertemente armada. Todos los ataques contra estas colinas fueron repelidos con grandes pérdidas humanas. A las 3 de la tarde, Stalin comunicó a Zhukov que Koniev había conseguido cruzar el río. Enfurecido por el fracaso de su propio plan y por la posibilidad de que Koniev llegara antes que él a Berlín, Zhukov ordenó avanzar a 2 unidades de tanques para que acabaran con el bloqueo, pero el resultado fue un auténtico caos.
Los tanques intentaron ascender por las colinas de Seilov, pero la pendiente era de 45 grados. No pudieron avanzar más de 4 o 5 metros antes de que las cadenas perdieran agarre y los tanques rodaran colina abajo. Los tanques de Zhukov avanzaron sobre el Oderbruch, el pantano a orillas del río Oder, removiéndolo todo de tal forma que dificultó el avance de la artillería. En plena desesperación para intentar conseguir los plazos impuestos por Stalin, Zhukov llegó a sus tropas al límite. Al final del primer día, los defensores alemanes habían sufrido pérdidas enormes a causa de la descarga de más de 1 millón de proyectiles y bombas. Pero cada minuto que conseguían mantener al ejército de Zhukov en el Oder evitaba que la ciudad se convirtiera en una auténtica carnicería. ...17 de abril de 1945, segundo día de la batalla de Berlín. La última ofensiva del Ejército Rojo para vencer a la Alemania nazi tenía problemas. Las divisiones de asalto del mariscal Zhukov estaban atrapadas en una zona mortal en la defensa exterior de las colinas de Seilov. La cima de las colinas era un laberinto repleto de tanques, búnkeres y armas de fuego. Pero el mariscal Zhukov estaba totalmente decidido a cruzar la línea alemana y llegar hasta el corazón de Berlín. Recurrió al reconocimiento aéreo con el fin de descubrir el punto débil de las defensas en las colinas de Seilov. La ciudad de Seilov se convirtió en el baluarte principal de la línea alemana. Bombarderos soviéticos disparaban a las posiciones armadas mientras la artillería destruía la línea con bombas y proyectiles. Zufar Sadardinov, tripulante de uno de los tanques, fue enviado para hallar una nueva ruta hacia la cima. En cuanto aparecimos por el horizonte, los alemanes empezaron a bombardear la zona con morteros. Y la primera bomba cayó justo al lado del capitán, que estaba a mi derecha. Yo perdí el conocimiento y cuando desperté vi al capitán en el suelo, muerto. Empezó el siguiente ataque, pero los cañones de 88 milímetros alemanes disparaban a los tanques soviéticos desde lejos, y la infantería los perseguía entre los astillados pinos con los mortíferos Panzerfaust. En esta implacable batalla se destruyeron 152 tanques soviéticos. A las 3 de la tarde, la aviación alemana lanzó ataques suicidas sobre los puentes del Ejército Rojo sobre el río Oder. Pero un enjambre de cazas soviéticos eliminó del cielo hasta el último avión de la Luftwaffe. Mientras los ataques soviéticos continuaban, Adolf Hitler intentaba animar a sus tropas con un discurso de odio. En estos momentos, toda la nación alemana os mira, mis guerreros del Este, y espera que con vuestra determinación, vuestro fanatismo, vuestras armas y bajo vuestro liderazgo, el ataque bolchevique acabará en un baño de sangre. Stalin, en su propia locura, creyó que los aliados occidentales aún querían entrar en Berlín antes que él. Así que indujo a Zhukov y a su rival, el mariscal Koniev, a una carrera a muerte por la ciudad. Stalin cogió a sus dos mejores generales, Zhukov y Koniev, y los utilizó como a dos agresivos perros de guardia, haciéndoles competir hacia Berlín. Y cada vez que Koniev avanzaba un poco, Stalin tiraba de la correa, dejando así que Zhukov le alcanzara. Por tanto, tenemos a estos dos perros de caza que luchan por llegar a Berlín, pero que dependen completamente de la voluntad de Stalin. 80 kilómetros al sur de las colinas de Seilov, los tanques de Koniev seguían avanzando. Los aviones soviéticos les abrían paso con sus bombardeos sobre los bosques. Cuando llegaron a la siguiente línea alemana, situada a lo largo del río Spree, los tanques cargaron sobre la debilitada defensa alemana. A medianoche, Koniev ordenó a su ejército que dejara atrás los núcleos de resistencia y que se dirigiera hacia el norte y el noroeste de Berlín para cortar todas las carreteras que salían de la ciudad. 80 kilómetros al norte, Zhukov ordenó a sus hombres que atacaran y tomaran las posiciones de Seilov. Nuestros soldados tenían muchas ganas de luchar.
Fue increíble. Todos sabían que aquella podía ser la última batalla de la guerra, pero corrían y entraban en combate sin prestar atención a las balas y granadas, sin pensar en el hecho de que podían morir o resultar heridos. Sobre las 6:45 de la tarde, los alemanes estaban exhaustos. Divisiones enteras empezaron a desintegrarse y los supervivientes regresaron a Berlín o a los bosques del sur de la ciudad. Zhukov tenía por fin abierta la vía de entrada a Berlín que hacía 4 días que reclamaba. Su ejército estaba a 60 kilómetros del centro de la ciudad, pero la carnicería había sido terrible. En las colinas de Zielou, los soviéticos perdieron unos 30.000 hombres, mientras que los alemanes sufrieron unas 10.000 bajas. Para el ejército, que estaba prácticamente derrotado, fue una gran proeza de los alemanes. La carrera seguía entre Zhukov y Koniev. Mientras los hombres de Koniev se acercaban a Berlín por el sur, Zhukov ordenó a sus hombres que entraran por el este y rodearan la ciudad desde el norte. A las 10 de la mañana, los 1000 proyectiles del último bombardeo aliado empezaron a caer sobre la ciudad. La primera alarma de ataque aéreo significaba «se aproximan los bombarderos». Era un sonido largo y continuo. Luego venía el caos que no podremos olvidar ya jamás en la vida. Cuando las bombas explotaban, el suelo se estremecía y pensabas, si la casa se desmorona, se habrá acabado todo. No podrán sacarnos de aquí. Una vez finalizado el asalto, el ejército nazi realizó un desfile militar para celebrar el 56º cumpleaños de Adolf Hitler. En su última aparición pública, Hitler otorgó medallas por la lucha en el este. El líder del Tercer Reich depositó sus esperanzas en la entrega fanática de los adolescentes alemanes. Esos cerdos intentan destruirnos. Cada vez sentíamos más rabia. Y en esas condiciones, cuando el enemigo aparece, acabas con él. Era él o tú. Y con un poco de suerte yo seré más rápido. Eso es lo que te pasaba por la cabeza, o al menos por la mía. Cuanto más se acercaban los soldados rusos, más nervioso me sentía. No era miedo, era más un sentimiento de ya vienen, ahora veremos qué soy capaz de hacer contra ellos. Nunca quise esconderme. No pretendo hacerme el héroe, pero cuanto más se acercaba el peligro, más emocionante me resultaba todo. A medida que el ejército soviético se cernía sobre Berlín, esos jóvenes y sus abuelos recibieron órdenes de convertir la ciudad en un gran Stalingrado y a la vez en la tumba del ejército soviético. ...21 de abril de 1945... En el suburbio berlinés de Marsan, los artilleros soviéticos se preparaban para un bombardeo histórico. Los proyectiles llevaban inscritos mensajes como «por Stalingrado» o «para el canalla de Goebbels». A las 9:30 de la mañana las bombas empezaron a caer. Los proyectiles recorrieron 16 kilómetros para acabar cayendo en el centro de Berlín. Por primera vez en toda la guerra, el corazón del Tercer Reich de Hitler se encontraba al alcance de la artillería enemiga. El ejército soviético estaba a las puertas de la ciudad. Los proyectiles llegaron tan repentinamente que ni siquiera los oíamos. Durante los bombardeos se oye el silbido de las bombas mientras caen antes de explotar. Si las oyes, puedes ponerte a cubierto, pero si no, ya no hay nada que hacer. Te quedas paralizado. Es más una situación de a cubierto inmediatamente. Tras 4 días de dura batalla en el este de Berlín, las fuerzas soviéticas consiguieron destruir las líneas de defensa exteriores alemanas. Al sur de la ciudad, las columnas de tanques del mariscal Koniev se aproximaban al canal Teltov y al suburbio de Potsdam. Al mismo tiempo, los hombres del mariscal Zhukov se acercaban a las ciudades del norte y avanzaban hacia los suburbios del este.
Solo hacía 6 semanas que Hitler había ordenado que se construyera una amplia red defensiva dentro de la ciudad. Las tropas soviéticas tenían que ser detenidas en principio por minas terrestres y sistemas de trincheras canalizados hacia zonas de destrucción. Las barricadas y los cañones debían proteger todas y cada una de las calles. Pero no habían tenido tiempo suficiente y faltaban tanto hombres como recursos. La defensa estaba a medias y solo habían 41.000 hombres en la guarnición. La mayoría eran policías, hombres mayores formados como guardias locales llamados Volkssturm y adolescentes de las juventudes hitlerianas como Wolfgang Urbanski. Por primera vez, nos dieron uniformes y equipos de verdad. Me parecía Rambo. De izquierda a derecha llevaba granadas de mano, granadas de mango, 2 pistolas y lo más importante de todo, una ametralladora. A las 7 de la tarde del 6º día el Ejército Rojo alcanzó el canal Teltow. Solo separaban 36 metros de agua sus tanques del centro de la capital de Hitler. Pero los refuerzos de Berlín llegaron justo a tiempo. Forzadas por los hombres de Zhukov, las unidades que tanta resistencia habían opuesto en las colinas de Seilov llegaban de nuevo al centro de la ciudad. Estos 45.000 soldados se convirtieron una vez más en la columna vertebral de la defensa. Traían consigo 60 tanques para bloquear el avance de la armada soviética. El círculo de acero soviético se cerraba sobre Berlín, pero Hitler resistía en la ciudad condenada. Desde su búnker, bien escondido bajo la Cancillería del Reich, Hitler seguía dando órdenes a tropas inexistentes y exigía ataques suicidas a sus exhaustos soldados. La escena del Führerbunker es casi una escena cómica de esas comedias francesas en las que las puertas se abren y se cierran y la gente se cuela en las habitaciones y negocia y sale a escondidas y vuelve a entrar a hurtadillas. Y el único actor que está siempre en el escenario es el chiflado del centro, el propio Hitler, volviéndose cada vez más irracional y perdiendo el contacto con la realidad. Mientras Koniev se preparaba para cruzar el canal Teltow por el sur, el ejército de Zhukov empezó a su vez la invasión por el este y el sudeste. Stalin había fijado un límite entre las líneas de avance de los 2 mariscales, pero empezó a cerrarlo hacia el centro de la ciudad. Ahí, el edificio en ruinas del Parlamento, el Reichstag, sería el objetivo, el corazón simbólico de la Alemania de Hitler. Ambos mariscales querían que fueran sus tropas las que colocasen la bandera roja en lo alto del edificio. 24 de abril. Cubierta por un ensordecedor bombardeo, la infantería de Koniev cruzaba el canal Teltow. Pero en esa zona los veteranos del Volkssturm estaban apoyados por tropas regulares, y los primeros avances rusos fueron repelidos gracias a feroces contraataques. Pero hacia el mediodía, los tanques de Koniev empezaron a abrirse camino entre el laberinto de edificios del lado norte. Hacia el este, los hombres de Zhukov también avanzaban, aunque en ese punto los defensores eran tropas de las SS que contraatacaron frenéticamente. Las enfermerías alemanas estaban saturadas de heridos. Para la joven de 16 años, Gisela Stange, representó una auténtica pesadilla. Evidentemente no era enfermera, pero corría arriba y abajo y ayudaba a sujetar brazos o piernas que debían ser enyesados o amputados. Había sangre bajando por las escaleras y me ordenaron limpiarla para que nadie la viera. Por supuesto, todo aquello me afectó profundamente. Antes no lo hacía siempre, pero tras aquello volví a rezar todas las noches antes de irme a dormir. Luchando por cada centímetro, los defensores alemanes del sur y del este se vieron obligados a retroceder hacia el centro de Berlín. Pero el 25 de abril llegó la noticia que tanto temían los berlineses. 24 kilómetros al oeste, los ejércitos de Zhukov y de Koniev se habían juntado traspasando los perímetros norte y sur de la ciudad. Berlín estaba rodeada. No había escapatoria posible para la desesperada guarnición ni para los habitantes de la ciudad.
Pero aún había algunos dispuestos a seguir luchando y en las calles llenas de escombros los tanques soviéticos pasaron de ser cazadores a ser cazados. ...26 de abril de 1945... ...10º día de la batalla de Berlín... ...el Ejército Rojo había rodeado por completo la capital de la Alemania nazi... ...el golpe final de la Unión Soviética para derrotar la ciudad estaba a punto de empezar... Pero antes, una parte del ejército del mariscal Koniev puso rumbo a Torgau, 120 kilómetros al sudoeste, junto al río Elba. Allí se encontraron frente a frente con unidades del primer ejército de los Estados Unidos. Los dos bandos celebraron la caída del Tercer Reich. Pero para el alto mando soviético el encuentro significó algo más que el simple final del Tercer Reich. Las tropas soviéticas avanzaron hacia el norte por el río Elba, bloqueando el paso a los estadounidenses a Berlín. Stalin por fin estaba satisfecho. Los aliados ya no podrían llegar a la ciudad. Los aliados occidentales, a pesar de tener vía libre hacia Berlín y de que la gran mayoría de los alemanes hubiera preferido rendirse a un oficial británico, estadounidense o francés, antes de que el Ejército Rojo los encerrara en el Gulag, pero no tuvieron la oportunidad. Los aliados occidentales se detuvieron a orillas del río Elba, permitiendo que los soviéticos fueran los únicos en avanzar hacia Berlín. Más de 460.000 soldados soviéticos, 3.000 cañones y 1.500 tanques estaban preparados para el asalto final al corazón de Berlín. En el cielo, los aviones soviéticos de reconocimiento jugaron un papel vital en el control del avance de sus propios ejércitos. Mirábamos el mapa y decíamos: esta zona ya es nuestra. Y el comandante la sombreaba con un lápiz. Y esto también es nuestro, aunque aquí queda algo de resistencia. Así que tendríamos que mandar una unidad para hacernos con esa casa. Así es como lo hacíamos. Al este, los hombres de Zhukov avanzaban siguiendo el río Spree hacia el corazón de la ciudad. Al sur atacaban desde las posiciones avanzadas del canal Teltov. Tras una despiadada lucha, se hicieron con el aeropuerto de Tempelhof. El último punto de unión con el resto de Alemania quedó definitivamente cortado. Los alemanes se dispersaban en pequeños grupos a medida que se les obligaba a retroceder. ...27 de abril... ...los últimos 8 tanques Tiger de las SS... ...se hallaban en el Parque Tiergarten... ...sus mortíferos cañones de 88 milímetros... ...dominaban la zona que rodeaba el Reichstag. Al amanecer... ...los comandantes soviéticos estaban decepcionados... ...por el lento avance de sus tropas. Cuando los tanques rusos intentaban penetrar en las calles abarrotadas de escombros... ...se convertían en presa fácil para los soldados de las SS... ...y de las juventudes hitlerianas. Había chicos jóvenes, gente mayor. Todos iban armados con Panzerfaust. Los Panzerfaust, que eran extremadamente peligrosos para los tanques. Podías situarte en una esquina, disparar, y ya habías acabado con el tanque, que ardía en llamas. Su capacidad de penetración era increíble. Los Panzerfaust lo atravesaban todo. Eran bastante precisos y tan sencillos que cualquiera podía manejarlos. Estaba garantizado que atravesaban el acero y que explotaban dentro. Al mando de las fuerzas que avanzaban al norte hacia el Reichstag estaba el general Vasily Chuikov, defensor de Stalingrado. Ordenó a sus tropas que adoptaran las tácticas de lucha callejera desarrolladas en esa terrible batalla. Pueden imaginarse lo intensa que era la lucha en la ciudad. Solo podíamos avanzar por las calles. Pero en todas partes había callejones y pasajes subterráneos. No había ningún frente unificado. Y cada objetivo debía atacarse por separado. Aquí, la experiencia de las unidades que participaron en el asalto a Stalingrado nos fue de gran ayuda.
Los tanques estaban en el centro de la calle. Los cañones autopropulsados estaban en la acera y disparaban a los puntos más importantes. Y por detrás nos seguía la infantería, cubriendo los sótanos. Pero las fuerzas de avance soviéticas se encontrarían con unas estructuras colosales que no serían capaces de vencer. Al oeste, al norte y al este de la ciudad se levantaban 3 inexpugnables torres antiaéreas. Construidas para enfrentarse a los bombarderos aliados, empezaron a diezmar los tanques soviéticos que avanzaban. Eran torres de cemento reforzadas con acero de 6 pisos, que disponían de potentes cañones antiaéreos en el tejado. Nuestros artilleros disparaban obuses de 203 milímetros sin cesar contra estas torres, pero parecía que no les afectaba. Eran fortalezas de una resistencia increíble. Era como disparar perdigones contra un elefante. Incapaces de destruir estas torres antiaéreas, los soviéticos se vieron obligados a rodearlas y a seguir soportando su descarga de artillería. A medida que el avance soviético progresaba, los civiles alemanes se refugiaban en los sótanos. Pero a las disciplinadas tropas soviéticas del frente les seguían hombres a los que no les importaban en absoluto las reglas de la guerra. Recibimos llamadas telefónicas de enfermeras de otro hospital que no paraban de llorar mientras nos contaban cómo habían sido violadas por soldados rusos. Y evidentemente nos aterrorizaba la idea de que pudiera pasarnos lo mismo. Hacia las 5 de la tarde, 2 fuerzas se cernían ya sobre el centro de Berlín, última zona defensiva conocida como la Ciudadela. En el sur, las tropas del general Chuikov alcanzaron el canal Lambert, a tan solo 3 kilómetros de la Cancillería del Reich y del búnker de Hitler. Desde el norte, el tercer ejército de choque se acercaba al río Spree, que fluía hacia el Reichstag. El 28 de abril, los defensores de Berlín habían quedado confinados en una zona de tan solo 3 kilómetros de ancho y 11 de largo. Pero en ese último bastión se encontraban algunos de los defensores más fanáticos. Veteranos curtidos de las SS con el apoyo de los adolescentes de las juventudes hitlerianas. Creía que si utilizábamos todas nuestras fuerzas reunidas, aún podríamos conseguir algo contra los rusos. Había perdido totalmente mi motivación, resistencia y coraje si no hubiera estado absolutamente convencido de que aún podíamos derrotarles. Pero no todos los soldados alemanes estaban dispuestos a dar su vida por Hitler. Pelotones de ejecución de las SS recorrían las calles en busca de desertores. Cuando empezaron a colgar a los desertores, los propios alemanes empezaron a ver a la SS como el auténtico enemigo. Vimos muchos soldados y oficiales alemanes ejecutados por la SS colgando de las farolas. Me impresionó ver cómo colgaban a los soldados de los árboles. Les ponían unos carteles en el cuello en los que escribían: "Fui demasiado cobarde para defender mi país". Y luego los colgaban. Estaba totalmente aterrorizada. Era una visión tan espantosa que acabé andando sin levantar la mirada del suelo. Hacia las 2 de la tarde, algunas unidades del Ejército Rojo alcanzaron el puente Moltke en el río Spree. A 350 metros a través del humo se divisaba el edificio del Reichstag. La infantería prosiguió su avance, pero el puente estaba repleto de alambradas y minas. Se inició un tiroteo desde los edificios de la otra orilla. Pero las tropas soviéticas siguieron adelante con un coraje temerario. Mientras sus tropas luchaban y morían en las ruinas bajo las que él se escondía, Adolf Hitler procedió a nombrar a su sucesor y a dictar su testamento. Y en una extraña ceremonia se casó con su amante, Eva Braun. El Tercer Reich vivía sus últimas horas.
Entre los edificios del corazón de Berlín, destrozados por las bombas, ambos frentes se preparaban para el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ...29 de abril de 1945... Tras 13 días de lucha despiadada, la batalla por Berlín llegó a su punto álgido. El Ejército Rojo se cernía sobre el centro de la ciudad desde todo su perímetro. El Tercer Reich, que había llegado a abarcar más de 600.000 kilómetros cuadrados, había pasado a ser apenas una franja de tierra de 11 kilómetros de largo por 3 de ancho. El tercer ejército de choque soviético se preparó para avanzar el último centenar de metros hasta el Reichstag, corazón simbólico de la Alemania de Hitler. Siguiendo las órdenes de Stalin, llevaban banderas rojas para ponerlas en el tejado, pero primero debían vencer a los últimos y más feroces defensores. Al alba, los aviones soviéticos de reconocimiento despegaron para comprobar las posiciones de sus tropas. La ciudad de Berlín estaba cubierta por tanto humo que era como volar entre nubes. Podía haber soldados soviéticos, tanques y artillería, y sentía el olor a quemado. Todo parecía estar entre llamas. Desde ahí arriba era como sobrevolar el mismo infierno. Frente a las tropas soviéticas se encontraban los edificios del gobierno que rodeaban el Reichstag. Los separaban solo los árboles y la maleza de las 200 hectáreas del parque Tiergarten. Pero los apacibles bosques que tan populares habían sido entre los berlineses durante 200 años se habían convertido en un auténtico infierno de árboles astillados y trincheras. El primer obstáculo que encontraron los soviéticos fue el fortificado Ministerio del Interior. Los soldados rusos lo llamaban la casa de Himmler. Bajo un fuego espantoso, se abrieron paso por la puerta principal y se enzarzaron en una desesperada lucha cuerpo a cuerpo y sala por sala. En la calle, los tanques soviéticos se convirtieron en presa fácil para los escuadrones alemanes. El hombre que tenía a mi lado tenía un Panzerfaust y trepó a un montón de escombros. Yo me quedé junto a él. Cuando el tanque ruso se puso a tiro, a una distancia de unos 9 metros, disparó. Oímos los gritos de los miembros de la tripulación, que debían estar envueltos en llamas. El comandante del tanque intentó abrir su ventanilla, pero en cuanto salió fuera, 5 de nosotros disparamos nuestros rifles hasta que se desplomó en el suelo. Esa fue la única vez que disparé contra un hombre en toda la guerra. El 30 de abril, la caótica batalla por la casa de Himmler prosiguió durante toda la noche. Animadas por los deseos de sus comandantes de ver la bandera roja ondear sobre el Reichstag a tiempo para las celebraciones del 1 de mayo en Moscú, las unidades soviéticas sufrieron bajas espantosas. Cuando finalmente cayó la casa de Himmler, las tropas de asalto intentaron tomar el Reichstag. Pero en campo abierto, cayeron víctimas de los potentes cañones de una de las torres antiaéreas. La artillería soviética inició entonces un tiroteo para intentar cubrir a los tiradores rusos que avanzaban. Era aterrador, porque el ejército ruso estaba tan cerca que su artillería podía alcanzar fácilmente la Königsplatz, el Tiergarten y el Reichstag. Pero en medio de ese huracán de fuego, aún podíamos disparar a algún soldado con nuestras pistolas. A menos de 2 kilómetros al sur, el ejército del general Chuikov también había conseguido abrirse paso. La batalla ahora se desarrollaba alrededor del edificio de la Cancillería del Reich. Gisela Stange tuvo que salir a las calles destrozadas por los bombardeos. Teníamos solo una cosa en mente: llegar hasta los heridos, cuidar de ellos y asegurarnos de que llegaban a las enfermerías para poder atenderles.
Eso era al menos lo que yo intentaba hacer. Hacia las 3:30 de la tarde, los soldados de Stalin estaban casi encima del último escondite de Hitler, el búnker subterráneo. Incluso en su propia locura, Hitler sabía sin embargo que el tiempo se le acababa. Mientras que Eva Braun, su esposa, durante 24 horas se envenenó con cianuro, Hitler se disparó un tiro en la cabeza. Sin saber de la muerte de su líder, la guarnición de las SS y las juventudes hitlerianas seguían luchando. A las 6 de la tarde, las patrullas soviéticas de asalto consiguieron finalmente llegar al edificio. Vi esos dos enormes pilares y luego la cúpula que estaba medio derruida, destrozada por las bombas. La batalla continuaba y desde ahí arriba podía ver los destellos de luz de las granadas que aún explotaban en el interior. Se inició una implacable lucha cuerpo a cuerpo a medida que los hombres se perseguían por las salas en llamas y llenas de humo. La batalla se acabaría decidiendo con pistolas, granadas e incluso cuchillos. Un pequeño grupo que llevaba la bandera de la victoria número 5 se abrió paso entre los laberínticos pasillos. Una vez en el tejado destruido por las bombas, izaron la bandera roja. Días más tarde, la colocación de esta bandera se repitió para las cámaras. 1 de mayo, la batalla proseguía. Pero la noticia de la muerte de Hitler fue como un jarro de agua fría. El hecho de que Hitler se casara y que luego se suicidara realmente acabó con toda mi fe en el Tercer Reich. Yo creía sinceramente en nuestra victoria hasta el último segundo, por muy tonto que pueda parecer. Ya sin Hitler, los oficiales alemanes más veteranos intentaron contactar con los soviéticos para negociar una amnistía. Pero se les comunicó que o se rendían incondicionalmente o el Ejército Rojo arrasaría Berlín. A las 6 de la mañana del 2 de mayo, la guarnición de Berlín finalmente se rindió. Asimismo, se ordenó a todas las fuerzas alemanas que depusieran las armas. Fue increíble. No podíamos creerlo. Disparamos al aire y, siguiendo la vieja tradición rusa, bebimos un vaso de vodka, comimos y lo celebramos. Cuando la rendición se hizo oficial el día 2 de mayo, hubo una gran conmoción en la flota aérea. Todos lo celebramos. Disparamos al aire y luego yo corrí hacia mi avión para disparar toda la munición que me quedaba. Sin embargo, después me amonestaron por haberlo hecho, porque a pesar de que creíamos que todo había acabado, aún nos quedaba alguna misión por realizar. El 8 de mayo se celebraron las ceremonias oficiales de rendición en el este y en el oeste. La Segunda Guerra Mundial en Europa había acabado. Los 1000 años del Reich de Hitler habían quedado completamente aniquilados. Para los alemanes, el mundo había llegado a su fin. Parecía imposible que, con todas las desgracias de la guerra, todo acabara así. Si nos hubieran concedido una amnistía, lo habría aceptado. Habría supuesto una derrota, pero que nos vencieran por completo no podíamos aceptarlo. Nos sentimos aplastados, en el sentido más literal de la palabra. Tras 6 años de la guerra más aterradora de toda la historia de la humanidad, Europa se hallaba en ruinas. Tras esta guerra quedaban millones y millones de fallecidos y de refugiados sin hogar. Desgraciadamente, la libertad tardaría 45 años más en ser restaurada en Europa del Este. Sin embargo, el sacrificio de tantísimas vidas no había sido en vano. Puede que la caída de Berlín fuera el comienzo de la Guerra Fría, pero eso quedó eclipsado y continuará así durante las futuras generaciones por el hecho de que el mundo libre se unió y acabó totalmente con el Estado nazi.